De las entrañas de Telegram surgió la tierra de Volskanumis. En estas tierras de leyenda viven los numismáticos, expertos subasteros y mercaderes, los historianos, protectores de la pureza de la sangre y guardianes del conocimiento del antiguo y viejo Volskanumis. En el subsuelo, en Lingualia, viven las filólogas, que dan voz a aquellos que ya no pueden hablar. Y por último, los podcastrianos, que con sus artefactos mágicos tratan de que todas las razas puedan divulgar su conocimiento. Este frágil equilibrio está sostenido por un gato. Perfecto. Vale. Bueno, pues venga, vamos a empezar ya, ¿vale? Dale. A ver. Bueno, pues bienvenidos a la nueva charla de este por ahora pequeño pero digno canal, ¿vale? Llamado Volskanumis. En esta ocasión se trata pues de una charla histórica. Esta vez contamos con Sergio Alejo, al que ya conoceréis por el programa, bueno, lo conoceréis no solo por eso, pero bueno, si es la primera vez que venís o habéis estado solo en Volskanumis, pues lo conocéis por el programa que hicimos hace más o menos un año de los pueblos del mar, que fue pues magnífico, fue un video chat bastante entretenido. Y bueno, hablando del mar, pues bueno, me acuerdo cuando en la playa, un verano de esos de pandemia, de los que sí te dejaban salir de casa, pero no, en el que nos llevábamos los libros de recopilación de artículos divulgativos de Sergio. Y bueno, y a veces en las hamacas, aunque no te lo creas, Sergio, leía en voz alta a mi pareja y mi familia algún artículo sobre el pueblo etrusco, sobre los micénicos, etcétera. Nos encantaba el estilo divulgativo de Sergio y también habíamos descubierto su canal de divulgación de YouTube y el blog con muchísimos artículos, que bueno, el blog es que tiene ahí artículos que no te cansas. Sin embargo, reconozco que en cuanto a sus novelas aún somos vírgenes. Mi pareja me regaló Misiva de Sangre, su primera obra, pero si he de ser sincero, aún no he tenido el placer de empezarlo. Sin embargo, bueno, antes de nada, pues me gustaría hablar sobre el escritor, sobre Sergio. Tener la oportunidad de conocerlo más y que los espectadores también conozcan más a Sergio Alejo, ¿de acuerdo? Y luego después pues hablaremos sobre su trabajo y sobre sus obras. Así que bueno, bienvenido Sergio. Gracias, Jesús. Un placer estar aquí. Aceptar esta invitación, esta propuesta que me hiciste y vamos un poco a contrarreloj, ¿no? Porque el tiempo me come, no tengo casi tiempo y además ahora presentándome un poquito también en sociedad para los que no me conozcan, pues en breve voy a ser padre. O sea, si no lo he sido ya, porque a lo mejor esto se ha grabado y yo ya he sido padre y estoy aquí hablando, estaba hablando mi yo del pasado, ¿no? ¿Te imaginas? Estoy mandando un mensaje a mi yo del futuro, sé buen padre, Sí, duerme por las noches y aprovecha sí, todo sí, lo que sí. puedas por lo que pueda pasar. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, en principio no sé cuándo lanzaré esto, pero bueno, oye, si es el caso, pues oye, lo verás con ojos divertidos y graciosos, ¿no? De todo esto. Bueno, pues nada, en primer lugar, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena Gracias. porque ya hemos hablado antes que, bueno, ser padre es algo, padre, madre, ser padres es algo que te cambia la vida y para bien, ¿eh? Para bien. Así que bueno, en primer lugar, a ver si nos puedes hablar un poco sobre ti y explicarnos un poco lo que te ha ido llevando al lugar donde estás ahora. Eh, pero íbamos a empezar desde algo muy básico. ¿Cuántos años tienes y dónde naciste? Mira, yo soy del año 79, soy de la cosecha del 79, Ujú. tengo ya 44 años y aunque tengo cara de chavalín, todo el mundo me lo dice, joder, 44 años, dice, pues podrías tener 10 menos. Ojalá, Ah, ojalá nada, los los tuviera, llevas, ¿no? los llevas muy bien, los llevas muy bien, sí, sí. Y eso, pues soy de No Barcelona. tanto, no tanto ¿Eh? como Ángel, ¿eh? No tanto como Ángel. Ángel los lleva Bueno, mejor. Ángel para la edad que tiene Mm. se conserva bien, muchacho. Bueno, pero tú lo ves de pecho para arriba, ¿eh? Lo ves de pecho para abajo y pierde bastante. Mm.
Lo que pasa es que cuando sale con la armadura, pues el tío mete la panza para adentro, ¿no? Porque la armadura también le cubre, ¿no? Entonces el hombre pues queda ahí. Yo lo he pillado más de una vez, que le hablas y está el tío conteniendo la respiración, sacando pecho palomo para esconder la Ah, barriga dentro de la armadura, ¿no? Pero bueno, esto no se lo digas. Imagino que lo madre estará viendo, o mía. sea que Ángel, te queremos. Ángel, te queremos mucho. Un saludo desde aquí. Deberíamos Bueno, hablar de mí, no de Ángel, ¿no? Pero bueno, ya no, le hemos no, dado sí, caña. sí, no, 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 desde luego. Pero a ver, que Ángel es inevitable que salga alguna vez. A ver, luego cuando hablemos de recreación me explicarás un poquito todo esto porque sí, porque son muchas preguntas, ¿no? Con esto que me has hablado de la armadura, de tal, de lo que pesa. Bueno, pues continúa, continúa. A ver. Pues soy de Barcelona, cerca de Barcelona, no de la misma Valky, ¿no? Sino que soy de un pueblecito, bueno, pueblecito, podríamos decir casi una ciudad que está bastante cerca, a unos 20 kilómetros. Ujú, Y nada, pues cursé mis estudios universitarios en el año 98. Empecé la carrera de historia, que obviamente no iba a ser mi primera opción, porque era una que requería las notas más bajas de corte, y yo hice una selectividad un poco mediocre, ¿no? Entonces, mi opción era el periodismo, yo quería ser periodista, sobre todo periodista deportivo, ujú. esa era un poquito mi ilusión desde pequeño, y los caminos o los dioses, yo creo que fueron más bien los dioses, Júpiter me dijo, tú de periodista poco, o sea, te vas a ir hacia Bueno, la historia. o sea que tú eras una persona de letras o eras de Sí, ciencias, eras de no, letras. letras puras, latín, griego, historia del ¿Así? arte, todo, todo, Y todo. alguna vez cuando fue porque tú, claro, tú hiciste Bupico como yo, ¿no? Me imagino. Correcto, correcto. Y entonces tú tuviste alguna duda a la hora de decir, ostras, fíjate, es que las salidas, tal, ¿qué hago? No, no, letras, porque es que las matemáticas y todo eso no. O sea, yo, letras. Nefasto, mediocre, mediocre. Matemáticas, física, Hombre, química, pero horrible, bueno, horrible, horrible. pero bueno. A ver, yo Malísimo. la selectividad que hice, pero bueno, luego se cambia, ¿eh? Luego se cambia porque ya cuando estás en el donde te gusta estar, donde quieres estar, ya las cosas cambian. Pero sí que es verdad que yo también fui de una selectividad mediocre, también lo fui. Pero bueno, oye, eso no significa que luego tengas un futuro terrible, sino que No, ya está, o sea. Ya está, en ese me momento sa- tampoco sabes muy bien lo que quieres, no, joven, desmotivado, pues bueno, haces lo que no, puedes. a mí me salvó la media que traía de Whoopee realmente, porque Mm, la selectividad fue baja, las preguntas fueron bastante rebuscadas. Por ejemplo, en Historia sí, del Arte nos dijeron no estudies esto porque no va a entrar, porque no llegamos en el temario, y luego fue lo que salió, ¿no? Entonces vas ahí, te ya, presentas ya, ya, a hacer ya. la selectividad y la profesora de Historia del Arte, aún me acordaré que estaba ahí en los pasillos de la universidad y cuando salimos de allí todos fuimos a degüello por ella, ¿sabes? O sea que podía haber sido una quema allí en directo, pero ¿Y bueno, cuál era ¿sabes? la asignatura que más te gustaba de cuando estabas haciendo el instituto? Hombre, historia, por ejemplo, por Historia. supuestísimo. Sí, sí, sí. Historia era una de mis asignaturas predilectas, la que mejor se me daba y realmente dentro de las opciones que yo puse, sí que puse periodismo, comunicación audiovisual, pero bueno, puse historia también, ¿eh? Me salió la nota Mm, bastante baja y decidí parar un año, preparar la selectividad otro año para intentar subir la media. Pero ¿qué pasó? Que luego llegó la hora de estudiar y evidentemente en ese año trabajé, hice de todo menos estudiar. Entonces, al mm, final me presenté con las mismas carreras que había puesto y por nota, ese año sí que cogí historia. Y mm, empecé con la intención de hacer primer ciclo y cuando acabara el primer ciclo, pasarme al segundo ciclo ya de periodismo, ¿no? Pero le cogí el gustillo y, claro, en el segundo ciclo ya me pude especializar en historia antigua, en mundo clásico, mundo antiguo, y, claro, evidentemente, pues ya que llevaba 2 años hechos, dije, hostia, disfruto más esto quizá que periodismo. A lo mejor cuando acabe esto, pues ya me meteré en periodismo. Pero bueno, mm. realmente los caminos, el destino ya me condujo a ir a hacer historia, estaba clarísimo. Bueno, Lo vi hombre, pero perfectamente. el hecho de que seas divulgador y de que esto también indica, o sea, que estés aquí, que hagas tus programas por YouTube, que hagas tus artículos, que hagas tal, o sea, ahí está esa parte tuya periodística, está esa parte tuya comunicativa, o sea, que también allí cargas un poco con esa parte buena, esa parte positiva que combina la historia con la divulgación y eso, o sea, eso que te llevas también por delante, ¿no?
esa Sí. espinita que te quitas. Sí, realmente ahora he pensado, el fútbol, el deporte que es pan y circo, pues para eso hago algo de más interés, porque realmente pienso yo que la cultura va más allá de los deportes, ¿no? Una cosa son los deportes y el ocio, y otra cosa es la cultura, ¿no? Y lo importante Mm, quizá es eso lo que tú dices, ¿no? Que la gente lea más, que la gente toque temas menos, podemos decir, menos mundanos. superficiales, sí, mundanos, Mm, sí, porque es que mm. esa es la palabra, ¿no? Que define quizá al deporte, ¿no? Pues sí, que es el pan y circo es una parte, ¿no? De nuestra sociedad, no podemos desprendernos de ella, ¿no? Pero, por ejemplo, tú ves hoy en día la cantidad de atrocidades y de gilipolleces que se hacen relacionadas con los deportes y la gente, los fanatismos y todo esto, y piensas, tampoco hemos cambiado tanto respecto a la antigüedad, ¿no? Entonces, lo No, podemos no. analizar desde el punto de Mm, vista histórico también, ¿no? Y piensas, sí, 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 madre sí. mía, ¿no? Mm, mm. Seguimos siendo tal y como éramos hace 2000 años, ¿no? Y piensas, podríamos hacer un análisis, ¿no? A lo mejor, mira, esto también puede ser una opción para hacer un ensayo, ¿no? Diferencias entre el deporte en el mundo antiguo y en la actualidad, o el fanatismo hoy en día Sí, sí. y en el Jo, mundo antiguo, ¿no? También puede ser una tesis. habría mucho que analizar, ¿eh? Sí, sí, pues Uf, sí, claro. sí, sí, por eso. No es lo Sí, mismo sí. la mentalidad, pero bueno, yo creo que aunque la mentalidad no sea la misma, sí, los instintos son los Claro. mismos. Y el instinto primario, pues es el que es, ¿no? Pero bueno, entonces, hemos visto pues que estudiaste historia, querías hacer otra cosa. Veo que los deportes te gustaban, porque si querías ser Sí. periodista deportivo, evidentemente. Y te gustan, por supuesto. ¿De qué equipo eres, por cierto? Del equipo que ha sido eliminado en la Champions League por el Manchester City. Soy catalán, pero soy del Real Madrid. O sea Ah, bueno, que, eso es bueno. Yo también soy del Real sí. Madrid. Ah, muy bien, muy bien. Vaya año nefasto, Mira, año oscuro. bueno, la Copa del Rey sí que la hemos ganado, ¿no? Hemos ganado la Copa del Sí, Rey. sí, sí. Y mi hijo es del Madrid también. O sea, yo Bueno, decía, bueno, del Madrid. Y luego, bueno, pues eso, vives en la ciudad equivocada, es lo único. bueno, pero también tiene su qué, ¿eh? También tiene su qué, porque cuando ganas aquí siempre te puedes reír de más gente. Ahora, cuando pierdes es más gente la que se ríe de ti. Pero Claro, bueno, claro, esto claro. es... Sí, también es sí. verdad que con el paso del tiempo todos nos hacemos mayores, maduramos y nos damos cuenta de cuáles son nuestras prioridades en la vida, Mm, ¿no? Y el fútbol pues ha dejado de ser quizá una de las cosas importantes, ¿no? bueno, Cuando eres más claro. joven sí que tienes más tiempo, te vas con tus amiguetes, te vas a ver aquí, te vas a ver allá, pero realmente luego te das cuenta que las cosas importantes no están en el mundo del deporte. Por Claro, es eso, a tu día de proceso de hoy, madurez. claro, hoy te puede molestar más o menos que pierda tu equipo, pero es que si te digo la verdad, los últimos años no he visto ni un partido, ni he pagado por ver ningún partido en ninguna plataforma ni nada, porque realmente pienso, antiguamente cuando lo daban, antiguamente quiero decir cuando éramos más jóvenes, Sí, ¿no? En sí. el año, Sí, no en el el siglo año 2. segundo, ¿eh? Pero sí que es verdad que antes podías ver fútbol en abierto, pero ahora, como todo es pagando, todo tipo de consumo y acceso a televisión, a deportes, etcétera, todo este contenido es pagando, pues yo soy partidario de no pagar para eso, porque realmente no es algo que sea importante. Y me doy cuenta de que en la vida no tener eso tampoco me ha aportado ninguna carencia eh, afectiva. Pues fíjate, yo que he sido siempre un friki, pero un friki. Y a mí, a ver, a mí el fútbol me gustaba, pero no era de fútbol, ¿vale? Es el Madrid. Y ahora que a mi hijo le empieza a gustar el fútbol, digo, me empieza a hablar de jugadores que ni sé quiénes son, es que ni sé ni quiénes son ya. Hasta Que el si día, ¿eh? que si el álbum de tal, el álbum de cual. Y yo digo, madre mía, o sea, ahora ponerme otra vez con el fútbol. Pero bueno, Lo que se hace por un hijo, ¿no? lo que se hace por un hijo y quiere ir quiere ir a los partidos porque aquí somos de Huesca. Quiere ir a los partidos del Huesca, no sé qué. Yo digo, ay, Dios mío, bueno, pues nada, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Por cierto, mi madre es del Español, es perica, ¿eh? O sea, también hay otra opción de que en Barcelona se puede ser del Español, ¿eh? Sí, tampoco es que les haya ido muy bien este año, pero No. bueno, o sea, también es verdad que aquí cada uno tiene sus Claro, annus claro. horribilis, ¿no? O sea, que este tampoco es muy bueno ni para el Madrid ni para el Español, pero bueno, el deporte, ya lo que te digo, no es una cosa que tenga que mover los pilares de la vida de nadie, ¿no? Aunque sí que hay mucha gente que vive por y para, Sí, pero realmente sí. esos son intereses, son gente que cobra mucho dinero, desde mi punto de vista Mm, excesivo, porque con ese dinero se podrían hacer muchísimas cosas para todo el mundo y ya. no que una sola persona esté cobrando esas cantidades que dices, madre, me parece algo desorbitado. Pero bueno, Claro, lo que pasa que el fútbol mueve tantísimo dinero que claro, es que es claro, normal. O sea, si
es el mercado, ¿no? O sea, si de repente pues todo el mundo quiere que ese jugador no sé qué, pues yo me quiero ir a este equipo, pues porque quiero cobrar tanto. Si no, Ah, no y me más voy. todas las O sea, marcas, los intereses, los claro, también, sponsors, todo lo que hay, ¿no? Hay un también, espectáculo también. detrás que es un mundo enorme, ¿no? Pero bueno, esto pasaba también en la antigüedad, ¿eh? O sea que también es verdad que en tiempos de carreras los aurigas eran grandes personajes. El deporte también movía un poco el propio Imperio Romano, ¿no? Entonces, los gladiadores, ¿no? Todas estas luchas y los conflictos que había en el exterior, ¿no? Es decir, hoy en día no pasan más cosas ni hay más carnicerías en los aledaños de los campos de fútbol, pues porque existe la policía que lo vigila, ¿no? Porque si no hubiera policía, yo No, te no, no. garantizo que habría auténticos asesinatos y auténticas batallas campales. Y no hay que irse a equipos de primera división, ¿no? Sino que a veces en categorías inferiores, yo he visto a veces, he ido a ver a mi sobrino jugar a fútbol y alucino con la actitud de los padres, que parece aquello que sean, bueno, parece un retraso en la sociedad, que dice, en vez de estar viendo, leyendo Sí. o viendo un programa divulgativo, estás aquí viendo fútbol y te piensas que tu hijo te va a jubilar y va a ser el próximo Messi, ¿no? Y dices, hostia, Bueno, replantéate los objetivos de tu vida. el ser humano aprende aunque no quiera, pero evoluciona muy lentamente. O Sí, sea, eso es tanto. así. Bueno, después de esta, de este circal que hemos tenido aquí hablando de fútbol y por ahí, también es interesante porque también con esto conocemos las personas, ¿no? Hablando de este tipo de cosas, ¿no? Vale, además de la historia antigua, ¿de acuerdo? Bueno, antes de eso, eh, claro, hemos hablado de historia, hemos hablado de todo esto, y luego, ¿qué te llevó primero a la divulgación, ¿vale? Porque de historia, tú estudiaste la carrera de historia, después de eso me imagino que pues que pondrías a trabajar en lo que fuera, Lo que ¿no? salió. En lo que saliera, porque por desgracia pues son carreras que las salidas pues no tienen muchas, ¿vale? Pero bueno. Por eso a veces la competitividad, como la competitividad debe ser muy dura, ¿verdad? O sea, entre historiadores, entre gente de letras, porque hay salidas pocas y puestos poquitos. Entonces, bueno, pues harías lo que pudieras y decidiste crear, bueno, un blog, me imagino, pues hacer tus artículos y divulgar, ¿no? ¿Y esto cuándo se te ocurrió? ¿Por qué? Pues mira, esto empezó con los libros. Yo empecé con la escritura directamente. ¿Por qué? Precisamente fruto o a consecuencia derivado del fútbol, precisamente me fui a hacer una pachanguilla con unos amigos del trabajo y Ujú. obviamente pues las pachanguillas, pues es lo que pasa, que te haces daño, te lesionas y como estás trabajando tienes que coger la baja. Es que encima es eso, ¿no? No cobras, sino que pagas, ¿no? Acabas pagando, ¿no? Ujú. Vas pagando un alto precio, ¿no? Entonces, en una de esas pachanguillas que hice un esguince de tobillo, pues estuve, pues eso, 3 semanas de baja, 4 semanas, y obviamente, pues me quedé bastante ocioso en casa, ¿no? Dice, ¿y qué hago ahora, no? ¿Qué demonios hago con mi vida durante 3 semanas o 4 semanas? Porque es que encima estás tullido, que no te puedes mover, pues ¿qué vas Ujú. a hacer? Porque si podías ir por ahí, pues aún podrías aprovechar el tiempo. Pero nada, dije, pues venga, me voy a poner delante del ordenador y voy a dejar aflorar una de esas pasiones, pues una de esas deudas pendientes que tenía yo en mi vida, ¿no? Y esa deuda pendiente pues era escribir un libro, ¿no? Dije, voy a probar a ver qué sale. Y esto que me puse delante de la pantalla y nada, y dije, pues a ver qué sale, y salió esto. O sea que O sea que, el primer libro fue una novela. El primer libro correcto, fue una novela. Ah, directamente pues en el fíjate, 2015. pensaba que había sido al revés. Pensaba que había sido primero los ensayos y los pequeños ensayitos y luego oye, pues, a ver, esta pregunta te la quería hacer para el final, pero escribir una novela, o sea, la primera novela debe ser algo Sí, mágico. complicado, ¿eh? Sí, es ¿No? un proceso largo, de mucha investigación, pero bueno, primero me puse a probar suerte, a ver qué salía, porque dije, a ver si esto va a generarme un conflicto, un Ujú. problema, o voy a ver que no voy a tener motivación. Empiezo a ver qué sale y eso que me puse y empecé con una trama y dije, a ver qué sale en el ordenador y me encontré con unas cuantas páginas hechas y dije, ostras, pues esto puede ser un proyecto Ujú. bastante interesante. Entonces, a raíz de eso, pues me puse a investigar, me puse a estudiar, tiré un poco, desempolvé todos los manuales que tenía, hacía de hecho ya casi 10 años que había acabado la carrera, un poco más. Entonces dije, hay que desempolvar todos los hábitos de investigación, todos los hábitos de estudio, de rata de biblioteca un poco, ¿no? Y empecé a engorilarme con el proyecto. Yo me empecé a motivar, a automotivar y dije, hostia, a ver qué puede salir de aquí, ¿no? Entonces me planté con un libro y la historia no había concluido porque yo quería hacer un libro y publicarlo.
pero me di cuenta de que evidentemente todo lo que yo tenía que contar y todo lo que tenía que explicar de este periodo tan complejo y tan enorme, un momento de cambio y de transición del paso de los últimos coletazos de la República Romana al nacimiento casi del imperio, hay muchísimo, muchísimo que explicar. Encima elegí un periodo bastante complicado, ¿no? Y complicado, pero con muchos matices. Entonces dije, pues a ver qué salís. Me salieron 3 obras, tres novelas, ¿no? Consecutivas, un año, en 2015, 2016, 2017 salieron Misiva de Sangre, El enemigo interior y La sombra de la conjura. Sí, Y sí, con eso tenía una trilogía. Dije, pues, luego hablaremos de todos los libros, porque tienes un par de sagas. De estos me parece que hay 4 libros, ¿verdad? Tienes cuatro cinco, libros, o sea, 5. acaba de No, salir pero el quinto, que lo pero publiqué este año. de esta saga. ¿De esta Sí, saga son 5? Ah, vale, sí, vale. sí, 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 sí. Vale, y de la nueva saga son 3. Son 3 de la otra saga, sí, sí, Vale, correcto, bueno, de la correcto. otra saga, Sí, bueno, pero que es la Renovatio siguiente que Imperii. empiezas. Exacto. Encima son 2 épocas distintas, porque eso te lo quería preguntar Total. también. Claro, tú hablas mucho de Roma, hablas de la antigüedad. Cuando tú estudiabas la carrera, evidentemente, o no evidentemente, ¿cuál era el periodo favorito? La antigüedad. Sí, 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 yo me especialicé en mundo antiguo, sí, sí. Ah, Cuando vale, pude, a vale. partir del segundo año, ya dejé todo lo que era moderno, contemporáneo, y me fui a historia antigua y medieval, que era la especialidad, ¿no? Entonces, por aquel entonces sí que podías elegir en la carrera el mundo o la época en la que especializarte. Y dejé ya de lado todo lo que fue de la Edad Media para adelante. Y a mí la Edad Media también me sobraba, o sea, que ya te digo, me Vale, especialicé en vale. mundo antiguo y allí es donde quizá hice, de hecho me fui a hacer las asignaturas de libre elección, pues me fui al latín, a griego, a historia de Roma, me fui a filología clásica, o sea que imagínate, cogí muchas asignaturas de Mm, allí porque sí, sí. pensé que era lo que, Sí, el mundo donde, clásico, donde ¿no? hurgar. Todo lo que rodea el mundo Claro, sí, clásico. ¿Y sí, sí. qué es lo que te atrae exactamente? ¿Qué es lo que diferencia el mundo clásico, el mundo antiguo de, por ejemplo, pues la edad contemporánea, la edad moderna, ¿vale? La edad media. ¿Qué es lo Bueno, que te atrae? a mí, en general, desde pequeñito siempre me han gustado las películas de romanos, la cultura, la sociedad, la religión, la legión, evidentemente, el ejército Mm, romano, el mundo militar, ¿no? Pero el mundo político, la estructura de cómo se organizaba, ¿no? Las creencias, todo, todo. Es que el mundo romano es como, pero no el mundo romano, sino la tradición helena también, o sea, del mundo griego, el mundo egipcio también, el Próximo Oriente, todo en general, todo ese periodo de esa antigüedad, e incluso sí, hasta sí, sí, la sí. antigüedad tardía, siempre he visto que he tenido un matiz, algo que luego todo lo demás sí que me ha gustado. Evidentemente me gusta la edad media, me gusta la edad moderna, contemporánea, pero ya no es esa Ya. pasión No, o sí, no esa tiene ese, admiración. sí, no tiene esa como eso exótico, ¿no? Porque al fin y al Sí. cabo, digamos que de edad media hacia adelante son más parecidos a nosotros, ¿no? Sus problemas, sus tal. En cambio, en la edad antigua, al tener religiones diferentes, al tener problemas distintos, al estar organizado todo tal, el esclavismo, no sé qué, claro, pues es algo que es muy complicado ponerse en su cabeza, en su piel, en comprender todo eso, ¿no? Encima las fuentes, pues bueno. Claro, vamos avanzando en el tiempo. Edad moderna tenemos muchísimas. Edad media, pues bueno. Pero edad antigua, pues hay saltos, hay pequeños saltos, hay tal. Entonces eso no debe ser sencillo. Y más a la hora de escribir una novela. Porque, bueno, Sí. a gusto aún hay fuentes, hay tal, pero vamos, que no debe ser No, sencillo, ¿eh? hay que saber encontrarlas, ¿no? Mm, Realmente hay que saber entenderlas, pero es que lo de las fuentes es un problema que a lo mejor la gente piensa, hostia, es que las fuentes clásicas del mundo antiguo son muy partidistas, digo, ya, y no lo son las de la guerra civil, la de la posguerra, no lo son las de época contemporánea, las de edad media, todas las fuentes son Incluso si tú me cuentas lo que hizo tu vecina ayer, seguramente me lo contarás de claro, una manera que no será evidentemente. la verdad objetiva, será No, como tú no, lo has está visto. claro. Está claro, y Mm, aparte que están los intereses políticos, los intereses de afinidad, pero eso es en el mundo clásico y en el mundo moderno. O sea, esto es, cada uno tiene su visión de los hechos. Oye, que se le preguntas a alguien qué ha supuesto para él la pandemia del COVID y cada uno tendrá su visión, cada uno tendrá sus aspectos, cada uno interpretará la información que le llega
a través de la prensa de una manera o de otra. ¿Por qué? Porque la prensa es la primera que manipula. ¿Vale? ¿Para qué nos vamos a engañar? Es que, No, no, así el que es, se así piense es. que la televisión te dice la verdad que le interesa decirte. Entonces, tú eres el que tienes que interpretarla. Hay gente que yo a veces alucino, ¿no? Con la gente que dice, no, es que la televisión ha dicho que esto es así. Digo, ya, y como lo dice la televisión, es verdad. Digo, plantéate preguntas, duda de todo. Pero entonces dudemos de todo, de las fuentes clásicas. Evidentemente, es que Calígula era un tarado. Bueno, espera. Puede ser que sí, yo no digo que no, pero siempre planteo la misma pregunta. ¿Quién escribió la historia de Calígula? ¿Por qué la escribió y con qué intención la escribió? A partir de ahí, analicemos la figura de Calígula y concedamosle también el beneficio de la duda. Hasta a Calígula, a Nerón, a Heliogábalo, a todos esos emperadores tan excéntricos que tuvo el Imperio Romano, ¿no? Pero bueno, planteémonos en ese momento qué interesaba explicar. O si se escribió después de que él muriera, porque no es lo mismo escribirlo cuando esta persona está viva que cuando ya ha muerto. Porque Claro, si está claro. viva y lo escribes, si te cazan, te matan seguramente. Entonces, si lo escribes después y dejas mala prensa, pues oye, evidentemente, o yo qué sé, imagínate que tú durante toda tu vida Calígula te ha tratado como muy miserable y tú luego cuando él se muere dices, pues ahora voy a decir todo lo que me dé la gana de él. Prensa rosa también, ¿por qué no? Es que ¿qué hace la Sí, sí. prensa rosa de hoy en día? Ujú. Claro, Sí, 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 analicemos sí. desde ese punto de vista para entender un Sí, sí, poquito sí, la así historia, es, ¿no? así es, así es. Así es. Bueno, y bueno, además de la Edad Antigua, me imagino que lo siguiente que te gustará es la Edad Media, ¿no? O sea, lo siguiente que más te debe Sí, atraer o... bueno, es que la Edad Media la encuentro también como un retroceso. Para mí la Edad Media es un retroceso respecto al mundo antiguo, ¿no? Pero también como, yo qué sé, en vez de evolucionar de manera natural, bueno, nosotros nos vamos, los que entendemos un poquito de más atrás, pues nos vemos al final de la Edad del Bronce, vemos que también hay una Edad Oscura y luego viene la época de Renacimiento, ¿no? Eso sería un poquito como cíclico, ¿no? Cuando acaba la Edad Antigua empieza ese medievo oscuro y a partir de finales de ese medievo pues empieza ese renacimiento, ¿no? Es como si la historia se fuera a repetir. Entonces, la Sí, Edad Media es sí. como un proceso de transición mucho más largo de lo que hubiese tenido que ser, porque realmente cuesta mucho salir de ese pozo en el que se sume la civilización en general, pero hablamos de la Edad Media a nivel europeo, porque luego te vas a Oriente y te Claro, vas a China claro, y aquello es un mundo claro, totalmente diferente, que a veces claro. tendríamos que entender la historia global desde o salirnos de esta posición europeocentrista que es para Sí. mí muy cómoda, ¿no? Muy cómoda y Fíjate, muy... hablando de China, fíjate si es algo distinto. China hizo, desde muy antiguo, hizo sus monedas, ¿vale? Y, bueno, esas monedas en forma de cuchillo, de tal, que estaban fundidas. Y luego hizo una moneda que la llaman moneda cash, tipo cash, que es una moneda tipo moneda y con el cuadradito en el centro, ¿vale? Bueno, pues esa moneda, hasta algún país oriental, la tenía hasta principios casi del siglo XX. O sea, es una moneda que ha durado durante 2000 y pico años y eso no ha sucedido, a, a excepción de otras cosas, las conchas o tal, que se hacen en algunos sitios, pero eso no ha sucedido con ninguna otra moneda. O sea, conservar una moneda desde la antigüedad hasta ahora, o sea, solo China, ¿eh? Y los países de alrededor, porque todo lo demás ha habido unos cambios brutales y China, pues bueno, las dinastías pero hay cosas que se han mantenido muy tradicionales durante tantos siglos y siglos y siglos. Sí, por eso lo que tendríamos que hacer, ser más críticos con nuestra historia, que es lo que siempre defiendo yo, lo que en todos los canales donde voy, donde participo, intento compartir un poco, es esa tendencia a no creernos el centro de todo, ¿no? Porque las propias fuentes durante muchos siglos siempre han intentado decir que Europa, 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 y sí que es verdad que Europa es muy antigua, pero cuando aquí estábamos tirándonos piedras a la cabeza, en China ya tenían grandes ciudades, en Oriente Próximo, ¿no? Las grandes civilizaciones de Sumer, de Acadia, de Egipto, de los hititas, toda esta gente, íbamos aquí en taparrabos y allí esta gente ya tenía sistemas de regadío, tenía pirámides, tenía figurats, tenía un urbanismo Ve, súper potente. pero Sergio, Entonces, pero eso es porque les ayudaron los Anunnaki. O sea, sí, sí, eso dice. Eso dice. Llegaron primero allí los Anunnaki, ¿no? Dijeron, os ayudamos a vosotros y vosotros ayudáis a los Claro, demás, ¿no? claro. Bueno, pero sí que es verdad que hay que perder un poco de vista Mm, esa mirarnos el ombligo a veces, dejarnos de mirar el ombligo y mirar un poquito, levantar la vista y alrededor, ¿no? Y yo lo digo como historiador que también pienso a veces, hostia, es que
El Imperio Romano lo era todo, sí, sí, pero lo era todo, pero porque en ese momento aprovechó las circunstancias para emerger, pues como le pasó en su momento a Egipto, cuando le pasó a los hititas, cuando le pasó a los acadios y cuando le pasó a la dinastía Han o a la dinastía que fuera, ¿no? Ujú, ujú. Evidentemente. Pero sí que es verdad que la historia, aquí sobre todo en Europa, yo pienso que se explica como si Europa lo fuera todo y a lo mejor habría que ir un poquito más allá. Yo añoro y echo mucho de menos, sobre todo en los años que cursé la carrera de historia, haber podido tocar un poquito más del mundo oriental o del mundo precolombino también, porque había mucha cosa y hay mucha cosa, ¿no? Entonces ya había, yo lo añoro en el sentido de que sí, pero obviamente necesitaríamos casi 2 vidas para poder entenderlo todo, ¿no? Y comprenderlo todo. No te puedes especializar en todo Ujú, realmente. ujú. Pero sí que es verdad que la parte de Oriente, del lejano Oriente, pues nos queda tan alejado de nuestro dogma que nos da un poco de miedo quizá ver que había gente que era más avanzada que nosotros, ¿no? Porque cuando el Imperio Romano comercia y toca, porque toca a los chinos ya son una civilización súper avanzada, ¿no? Entonces, eh, sí, 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 sí. estaría bien que cada vez, yo encuentro faltar o añoro que cada vez haya más gente o que no se le dé tanta voz a esa gente que toca esas culturas, ¿no? Que a mí Sí, a también me ver, gustaría, por ejemplo, tenemos una charla, bueno, y te lo propongo si lo quieres, con Ecus Bayo, que imagino que debes saber quién sí, es esta persona sobre China. Bueno, me parece que también estudia historia o estudia historia, no estoy seguro, y está muy especializado en temas de China. Y bueno, es una pasada, ¿no? Y toca temas muy, 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 yo qué sé, muy concisos, ¿no? Sobre, o sea, no es algo así generalista, sino que controla muchísimo y la verdad es que sí que es verdad que encontrar gente que hable de culturas que son, ya no son distantes, sino que son distantes también culturalmente y de pensamiento y todo, ¿no? Y hablar sobre eso y tener charlas de ese sentido, pues evidentemente es un privilegio. Es un privilegio y eso también nos lo da la divulgación y las redes y todo. Que antes no, antes tenías que limitarte a un libro o a un claro, documental, ¿sabes? claro. Era lo máximo que podías aspirar. Ahora, y ya si sabes inglés, bueno, Claro, no, no, evidentemente. Y saber chino ya sería, ¿no? Que sí. viniera alguien en chino y te lo explicara y tú lo entendieras, pues seguramente habrá muchos expertos chinos que hablarán sobre su cultura, pues como nosotros hablamos de la antigua España o de los visigodos o de todo lo que nos afecte a nosotros o de la ocupación romana durante todo ese periodo de la península ibérica, ¿no? Entonces, Ujú. seguramente habrá unos expertos en historia del lejano oriente o expertos en la cultura japonesa, que eso yo la admiro muchísimo, la cultura del Japón antiguo, ¿no? De ese Japón feudal, porque si me tuviera que analizar la Edad Media, a lo mejor preferiría analizar la Edad Media del Japón feudal que la Edad Media que vivimos aquí, Mm, ¿no? Porque es mm, bastante oscura, ¿no? La de aquí no tiene, mm. sí está bien, es interesante, pero seguramente la Bueno, historia del Japón feudal sea muchísimo más interesante. un medievalista te diría que no, hombre, que es súper interesante. Tampoco te creas que es tan oscuro, ¿no? Échale un poquito de color aquí, una brocha por aquí, una brocha por allá, y te dirán, no, no, porque el mundo griego y el mundo romano era todo de blanco y mármol. Digo, Sí. no te equivoques, que todo estaba pintado, es policromático, no te equivoques. Te piensas que estaba todo igual que cuando vas a ver Atenas. Claro, Bueno, claro. Bueno, vale, pues entonces ya hemos visto un poco lo que te impulsó un poquito a iniciar todo esto, a la divulgación, que tu primer libro fue una novela, que eso me ha dejado a mí, como diría un amigo mío, con el culo roto, que pensaba que habían sido pues los articulillos o por ahí, y eso vino después, ¿no? O sea, el tema de hacer el blog y todo esto vino después. sí, 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 porque después para darme un poco de promoción, para darme un poco de visibilidad, pues decidí también crear una página web y a partir de ahí empezar a escribir artículos, ¿no? Que hay un montón en la página web de Un Sergio Alejo montón. Gómez, hay más de 300 y pico artículos. Ahora tengo un poquito abandonada, Sí. ¿no? Porque la verdad que me Bueno, da un poco pereza, pero pero tienes un estilo a la hora de, porque yo la novela no la leeré, ya te lo diré, cuando la lea ya te diré. Pero los artículos tienes un estilo muy fácil, que imagino que sería lo que buscabas tú para que la gente lo entendiera, muy cercano, ¿vale? Porque parece como que a la persona le hablas de tú, ¿vale? Parece como que estás a su lado y le estás comentando de una manera muy cariñosa todo
lo que sucede, ¿no? Sin ser farragoso, contando lo justo y necesario, pero siendo, o sea, no quedándote en lo superficial, sino a veces incluso profundizando un poquito, ¿no? Y la verdad es que a mí me encantaron, o sea, leer sobre cualquier tema, los micénicos, los tal, es una maravilla. Además aprendes cosas que igual no son son pequeños articulitos, pero que bueno, que puedes aprender pues muchísimas cosas que no sabías, además de una forma bastante agradable. Y Ese era el objetivo, básicamente, ¿no? Explicar poquito, ser conciso, pero a despertar sobre todo la atención del lector, ¿no? Y hacerlo de una manera llana, como si yo se lo estuviera explicando a alguien por primera vez, quisiera saber algo sobre los etruscos, sobre, yo qué sé, por qué no se podían casar los legionarios romanos, o cuáles eran los requisitos para acceder a la legión, o quiénes eran los hititas, o yo qué sé, quién fue el faraón Ajenatón y por qué le llamaban el faraón hereje, ¿no? Pues todo esto lo que quiero es explicarlo con 4 pinceladas y que sea llano. ¿Por qué? Porque a la gente no le puedes entrar a explicarle cosas con un perfil profesional, porque es que esto caemos muchas veces porque yo, a ver, soy el primero que reniego o un poco o intento salirme un poco del dogma este de la titulitis, ¿no? Porque a mí eso es lo que a mí me ha molestado muchísimo siempre, ¿no? Porque parece que el mundo, como tú lo has dicho antes, precisamente los de letras, ¿no? Que somos muy herméticos, muy protectores de lo nuestro, como si fuéramos un dragón custodiando nuestro tesoro, ¿no? ujú, Es ujú. verdad que es todo mío, acaparo, 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 porque cuanto más profesional sea y más mierda suelte sobre los demás, mejor soy yo, ¿no? Porque también mi profesionalidad va en cuanto a pueda despotricar de los demás, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Todo el mundo tiene cabida en el mundo de la divulgación, todo el mundo que sepa divulgar, evidentemente. Aquí no vamos a decir que cualquiera puede divulgar, pero todos aquellos que quieran divulgar no necesitan tener un título de licenciado en historia, porque yo he tenido compañeros que han sacado de licenciatura de historia, seguramente no sepan divulgar. Como yo no tengo el título de, yo qué sé, pues podrían decir, de antropología, pero a lo mejor luego resulta que estudio mucho sobre antropología y después puedo ser un gran profesional de la antropología. Sí, 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 Entonces, sí. ¿porque no tenga un título quiere decir que no puedo hacerlo? No, no, Tate, no nos equivoquemos. Es que esto es lo que siempre he intentado yo romper, una lanza en favor de todo el mundo que sepa y quiera y pueda divulgar, O porque sea, esto tú no eres un historiador purista a la hora de divulgar. no, Eres más bien, pues, más abierto. Más correcto, abierto, correcto. pero eso sí, claro, yo, por ejemplo, pues bueno, si hablo de monedas y por supuesto las monedas tienes que hablar de algo histórico, no, la moneda y la historia van relacionadas completamente. Entonces, claro, tienes que decir que lo que digas sea verdad. O por lo menos que tú que sepas que es la verdad, aunque luego te puedas equivocar, ¿vale? Pero no, no hacer, no inventar nada, ni por el hecho de que intentar quedar bien, decir algo que realmente no es, algo inexacto. O sea, ahí es donde está el problema de gente que puede divulgar y bueno, y te puede meter unos bulos por el tema de que a lo mejor por no ser humildes con ellos mismos, de decir, oye, mira, pues yo llego hasta aquí. Llego hasta aquí y más allá no puedo llegar, pues porque un historiador pues tiene más herramientas que yo y puede llegar más a lo mejor, pero yo puedo llegar solo hasta aquí. O sea, esa humildad yo creo que es la base también para luego pues estar más seguro a la hora de decir las cosas. Que ya está, o sea, si Sí, no lo sabes, no lo sabes. pero es que Jesús, si esa humildad la tengo que tener yo como historiador también. Es que partimos de esa base, de esa premisa. Yo puedo estar explicándote algo sobre cualquier momento de la historia de Roma y no tengo por qué saberlo todo. Entonces, evidentemente, no por tener un papel que certifique que yo he estado 5 años o 4 años y pico sacándome una carrera, no quiere decir que yo sea experto y que todo lo que yo diga sea verdad, sino que tengo que documentarme, tengo que investigar, tengo que estar abierto a las críticas y tengo que estar dispuesto a equivocarme y a saber corregir. Entonces, hay gente que no tiene ese título, pero que luego tiene una capacidad de divulgar y de investigar que va mucho más allá que muchos compañeros míos de carrera que se creen que son unos cracks porque tienen un papel colgado ahí en la pared. Bueno, Entonces, el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, otra vez, en Ángel Portillo. Ángel, correcto, yo Es así. siempre lo diré. Ujú. Ángel es un profesor de sistemas electrónicos y de un tema de FP que luego el hombre tiene una pasión por Roma, pero el hombre es capaz de hacerte un canal, de hacerte libros, de investigar, de documentarse, de venirse conmigo y montarse en un proyecto de divulgación
¿Y qué hubiese dicho yo? No, perdona, Ángel, es que tú no tienes el título, no puedes venir. Tú con los apestados, con los parias. No, 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 no. Al contrario, porque lo que hay que valorar son las habilidades de la gente. Claro, Entonces, las claro. habilidades de la gente y las virtudes son esas. ¿Qué pasa? ¿Que porque no tenga un papel de historiador no puedes divulgar? No nos equivoquemos. A lo mejor hay Claro. uno que tiene un papel de divulgador, de historiador, y no tiene pajotera idea de divulgar. A ese no lo quiero, evidentemente me quedo mil veces antes con Claro, gente como claro, Ángel, claro, que tiene una claro. pasión. A Eso ver, es muy luego, por importante, la ejemplo, pasión. Edu de Gloria de Roma, me parece que él tiene, por ejemplo, También, yo tengo empresariales. A mí también. me Creo gusta que Edu mucho también tiene empresariales. pues a mí me gusta la historia económica y a él también, bueno, y nos gusta también tal. A ver, es que una cosa es hacer casas y hacer puentes, ¿vale? Que entonces, evidentemente, tienes que tener un título y hay un colegio, porque ahí yo creo que se juega la vida de la gente, ¿no? O sea, no puede hacerlo cualquiera. Y luego, sí que es verdad, pero sí que es verdad que hay gente que se queja en el tema de la historia, que de alguna manera, pues, tendrían que estar un poco, pero eso pasa en muchas carreras, en muchos títulos, ¿eh? Tendrían que estar un poco más protegidos. O sea, en el sentido no sé, de que Un algo que eso, intrusismo. sí, sí, Hay para gente que habla de evitar, intrusismo, ¿no? sí, ¿tú qué crees? Bueno, pero es que realmente no creo que nadie quite puestos de trabajo que no existen. Ya, Como tampoco los hay realmente, evidentemente luego si tienes que elegir o tienes que optar a un puesto de trabajo, entre una persona que tiene una titulación y una que no tiene una titulación, vale, pero es que nadie te está quitando un trabajo. Entonces, no hay ningún peligro, no estamos, como tú bien dices, poniendo en peligro la vida de nadie porque nuestro trabajo no va estrechamente relacionado con la seguridad personal de gente, de bienes personales, ¿no? Entonces, tampoco creo que sea el problema. Entonces, ¿por qué no puede optar una persona a divulgar si es su pasión y si tiene las capacidades y las habilidades? Porque si no las tienes, yo sería el primero que si no tuviera estas capacidades de poder orar, de poder orar en público, de poder hacer presentaciones, si yo fuera un tipo vergonzoso que no pudiera hacer una conferencia, no pudiera hacer una charla, no pudiera estar aquí contigo hablando como si fuera un entendido, que a lo mejor no lo somos, pero damos la sensación de que sí que lo somos porque mantenemos una conversación y parece que seamos incluso profesionales, ¿no? Pues dices, hostia, pues a lo mejor tenemos esa virtud, ¿no? De poder expresarnos, de poder hablar en público, de poder mantener una charla con cierto criterio, con un orden, con un guión preestablecido, ¿no? O con una improvisación, ¿no? Entonces, si somos capaces de hacer todo eso, pues, oye, aprovechemos nuestras virtudes, por eso los dioses nos han dado esta capacidad. Si no las tienes, dedícate a otra cosa, porque a lo mejor en otro campo eres el mejor. Entonces aprovecha esa virtud. Entonces, ¿por qué vamos a limitarle el acceso a la divulgación a alguien que tiene estas capacidades? Porque no tenga un título, porque no tenga un maldito papel que diga que tú has cursado por el honorable Juan Carlos I, te dijo que tú estás capacitado por hacer, porque has cursado unos estudios universitarios. Bueno, ¿y qué? ¿Sabes lo que hago yo con ese papel, no? Ujú. Sí, 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 no, no, a ver, estoy contigo, estoy contigo. Yo, por ejemplo, vale, pues estudié una carrera, bueno, pues, empresariales, que vale, y si no, que no, empresariales, ¿no? Lo que se decía, que No, vale, pero y que no. evidentemente yo no podía hacer Pero empresariales, ¿no? hay gente que, por ejemplo, puede saber contabilidad, puede saber tal, no sé qué, y puede ser alguien que sepa mucho de fiscalidad o no sé qué, y a ver, y probablemente sea muchísimo mejor que yo que he estudiado esa carrera, o que lleva un negocio. A ver, cualquiera puede llevar un negocio y no tener ninguna carrera, ¿vale? Depende del negocio. Pero vamos a ver, y no hace falta tener ninguna titulación o trabajar en un banco, lo que sea. Todo eso lo puede aprender alguien que tampoco tenga ninguna titulación. Entonces estamos un poco en lo mismo. Depende más un poco pues de la persona, de sus habilidades, de sus capacidades. Yo no, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto de que te intenten frenar porque no eres tal o no eres cual, o ir con el título por delante, bueno, que ayuda, ¿no? A veces ayuda, te puede abrir Sí, puertas, bueno, para lo pero, que pero, sea, para lo que claro, sirva, sí, claro. pero no Sí, limites sí, a los sí. demás que no lo tengan a poder exponer o poder labrarse su espacio o ocupar su espacio, porque es lo que digo yo, la historia no pertenece a unos cuantos, sino que la historia nos pertenece a todos. Entonces, todos podemos entrar a repartirnos este enorme pastel y que no se trata de decir yo me quedo con todo. Y tú como historiador, si lo eres, en este caso el que limita, deberías saber que eso es un poco de la edad antigua o de la edad media, ¿no? Eso de ser un señor feudal y tener vasallos o tener siervos, ¿no? Se acabó. Sí, Esto, sí, 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 esto, sí, esto sí. es
muy grande, todos tenemos cabida y yo siempre lo digo, ¿no? En los programas donde voy, cuando he hecho cualquier entrevista, cuando he hecho algunas de mis secciones en cualquiera de los canales en los que participo, es decir, todos tenemos la posibilidad de divulgar. Ahora, si lo hacemos bien, nos quedamos. Si no lo hacemos bien, pues la gente no nos escuchará, la gente nos dirá que no valemos. Entonces, a partir de ahí, pues plantéatelo, ¿no? Dedícate a otra cosa, ¿no? Claro, claro. Eso es. Bueno, bueno, sabes que en este canal es un canal que también nos interesa mucho las monedas, la numismática, ¿vale? Y si no me equivoco, puede que alguna vez me dijeras que te interesaba también el mundo de las monedas de la numismática Sí, o que te yo estaba estudié en su interesando. día epigrafía y numismática también Ujú, antigua, e hice bastante trabajo de campo en el sentido de que tuvimos que ujú, hacer, no es uno de mis campos fetiches, es decir, yo no tengo una experiencia, por eso soy historiador, he hecho epigrafía y numismática, pero realmente no soy un experto en ello, entonces no se me caen los anillos por reconocerlo también. ujú. Por eso muchas veces entro en el chat de Oscar Numis y estudio y veo lo que hacéis vosotros, digo, aquí hay auténticos profesionales, auténticos cracks de la epigrafía numismática y que Claro, son seguramente no tengan el numismáticos. título de historiadores. ¿Y qué más da? Pero son gente que investiga, que estudia Mm, y que sabe muchísimo más que yo. Y si yo algún día tengo una duda para hacer una de mis novelas o algún ensayo o lo que sea, digo, hostia, pues esta moneda, pues ¿a quién acudiré? Al que sepa yo que sabe hacerlo. En este caso, vosotros sois mucho mejores que yo. Entonces, cada uno tiene que ser, como digo yo, tienes que ser consciente de tus carencias, saberte rodear de quien tiene las habilidades para poder suplirte en aquellos campos que no dominas. Yo siempre lo digo. eso Esto es, es eso es, el eso lema es. del buen jefe, del buen... Somos un puzzle. Somos un Eso puzzle. es, No todos eso valemos es, para todo, entonces unos valen eso por una es. cosa, otros valen para otra y ya está. Y bueno, Correcto, correcto. bueno, y relacionado con esto, ¿tienes alguna moneda o coleccionas o alguna moneda antigua o alguna de la época medieval o... La pareja de mi suegra tenía una colección enorme de numismática antigua de Ujú, época ibérica, romana, griega, un montón. Lo que pasa que se vendió esas monedas pues porque no las tenía allí en su piso, eran heredadas de su padre, que su padre sí que había estado mucho tiempo y su abuelo moviéndose por yacimientos y habían ido haciendo una colección, ¿no? Fuera, claro. Y que el hombre, como esa colección estaba desaprovechada en su casa, lo que hizo fue venderla en subasta a casas para Claro, museos para ser expuestas. O sea, que él dijo, claro, yo esto en mi casa, ¿qué voy a hacer? ¿Mirarlas y tenerlas ahí guardadas? Pues que esto lo disfrute la gente, que lo pueda ver y que lo pueda claro. visitar. Entonces el hombre me dijo, coge una moneda de las que tengo y te la quedas. Y ¿Y le cuál te quedaste? cogí una de Trajano, una de Ah, Trajano, sí. que era que era un sestercio? ¿O que era un denario? Hostia, pues te la traigo y te la enseño. Ah, venga, Uh, 2 segundos, venga. que la tengo aquí en Sí, la sí, sí. habitación al lado. A ver, enséñame la monédica. Eso creo que es un sestercio. A ver, sestercio de Trajano, sí, sí, sí. Sí, sí, es un sestercio de Trajano, sí, sí. A ver, Sí, bueno, no veo bien no se ve muy bien. Sí, a ver, ponmelo. SPQR, Optimus Sí, 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 Printers. sí. Pero el reverso, el reverso. El reverso que aparece, qué tipo aparece? El reverso, eso es el anverso. El No. reverso. No sé, no lo Se veo ve bien. una especie, se ve a Trajano estirado en, ¿Ah, en sí? un triclinio, sí. No sé si es Trajano, puede ser que Bueno, sí, sea la pues figura del eso es emperador. un sestercio. Es un sestercio, además, un sestercio majo, ¿eh? Sí, por Un eso lo sestercio cogí, fue el que majo. más me impactó. Puedes Sí, comprender, sí. me fui a la época de oro, a la edad de oro de esplendor del Claro, imperio, ¿no? claro, sí, sí. Bueno, pues me alegro que tengas una moneda, que todo el mundo que le Sí, preguntó, no, 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 no. Bueno, pues alguien que tiene una moneda. Bueno, y ahora vamos a pasar ya al tema de, bueno, luego a ver si me puedes hacer una foto de la moneda, ¿vale? sí, Y me la pasas, ¿vale? Por WhatsApp, perfecto. por Telegram. Bueno, y a ver, ya antes de los libros, ya lo último, la recreación histórica. ¿Tú cuándo empezaste con esto de la recreación histórica? Mm, Porque tú empezaste antes que Ángel, ¿verdad? Sí, empecé precisamente después de que me invitaran a un evento de recreación histórica Astorga, Festival de Asturias y Romanos, en el año 2016 para presentar mi novela, precisamente, porque Mm, contacté con la asociación Elegio Cuarta Macedónica
porque la legión que sale en mi novela, precisamente, y me centro en las crónicas de Tito Valerio Nerva, en la cuarta macedónica. Entonces me puse en contacto con ellos, viendo y aprovechando que había una asociación que recreaba esa misma unidad legionaria, y me invitaron a ir ahí al festival. Evidentemente presenté la novela, pero me dejaron pues vestirme o ponerme la panoplia legionaria y dije, ostras, pues esto es algo divertido, ¿no? Y dije, hostia, puede ser Sí, una sí, buena sí. manera también de entender y de experimentar la propia historia, ¿no? Un paso más, ¿no? Para un historiador. Y cuando llegué aquí a Barcelona de regreso, pues ya empecé a buscar dónde enchufarme, dónde enrolarme, ¿no? Y contacté pues con Barking Orients, con un grupo que está aquí en Barcelona, que recreaba precisamente la Legio Secunda Traiana Fortis, que es una de las legiones que fundó Trajano al finalizar las guerras dacias, Estabas cara ya destinado, estabas destinado. ¿O vino a antes la Trajano, moneda? totalmente. ¿Vino antes la moneda o...? Pues no sabría qué decirte, no Ah, sabría qué decirte. Ahí me has cogido, ¿eh? No podría, ni confirmo ni desmiento, no puedo, mm, no puedo mojarme en ese aspecto, pero sí que es verdad que se recrea esa legión y obviamente pues contacté con el director del grupo, me hizo su pertinente entrevista y obviamente pues con todo mi currículum de escritor, de historiador y tal, pues me dijo, hostia, pues aquí es un talento que hay que aprovechar porque realmente esto para el grupo enriquece, ¿no? Porque somos muchísima gente, pero siempre ayuda la perspectiva de un historiador, de un escritor y aunque no lo seas, allí la gente va por pasión. Vale, pues lo que te decía, ¿no? Que mm. son muchas personas, pero también es verdad que lo que nos une ahí es un poco es la pasión, ¿no? La pasión por la historia de Roma, por la antigüedad, por la investigación, por la divulgación, porque no solo es ponerse una lórica o hacer espectáculos de gladiatura o ponerse una túnica y recrear la vida política, ¿no? Sino que también es líneas de investigación, sobre todo el recrear el reconstruir, es recreación y reconstrucción histórica, ¿no? Porque O sea, intentamos. vosotros perdona que te interrumpa, cuando vais a ensayar, vosotros tenéis un objetivo. O sea, no vais a Claro. ensayar simplemente porque, venga, vamos a ensayar, que también, porque me imagino que ponerse eso y desfilar con eso y todo, pues debe cansar un rato, ¿vale? Pero me imagino que os pondréis objetivos, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿cómo cogían tal? ¿Cómo hacían no sé qué, ¿no? O sea, debéis tener objetivos para investigar un poco cómo lo podrían hacer, ¿no? Ahí está el objetivo de la recreación también. Correcto, ese es uno de los objetivos, porque muchas veces leemos, pero cuando leemos una cosa que ha escrito otra persona o que se basa o que cree o que teoriza, lo importante no es leérselo y creérselo a pies juntillas, sino es poderlo poner en práctica, porque si tú lo pones en práctica y funciona, vale, pero es que a lo mejor intentas ponerlo en práctica y no funciona, entonces algo está fallando. Ahí es donde entra un poco la recreación histórica, ¿no? Que a veces lo he utilizado yo como herramienta también muy potente a la hora de escribir mis propias novelas, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de poder experimentar, tú puedes saber lo que pesa una lórica segmentata, puedes saber lo que puede experimentar un soldado que la lleva puesta durante 3 o 4 horas, puedes experimentar lo que piensa un pilum a la hora de ser lanzado, o lo importante que es colocarse según qué manera en una formación, o cómo era el perfume que se utilizaba o utilizaban las domina en ese momento, porque o el tipo de peinado que se utilizaba en la época de Trajano, cómo se hacía, cómo se podía hacer, o cómo era un lictor, o cómo era el cónsul, cómo iba vestido, o cómo se hacía una obra arquitectónica, porque tenemos una línea de investigación muy importante que es la agrimensura, ¿no? Tenemos Ujú. agrimensores y tenemos constructores, entre ellos hay un arquitecto, ¿no? Un hombre, un señor que es arquitecto que él aplica sus conocimientos modernos en el mundo antiguo y estudiamos a Vitruvio, se estudia tratados de la antigüedad donde tenemos información sobre cómo construir o cómo edificar o cómo hacer una planta de un campamento, por ejemplo. Entonces, por eso no es solo el ponerse a entrenar y a intentar recrear, sino que hay que ponerse objetivos también, como tú bien dices, y luego hay que explicarlos y hay que exponerlos a la gente para que los entienda y hay que hacer que la gente participe, que la gente lo vea, que la gente lo palpe, que la gente lo entienda cuando tú lo expones. Es decir, cuando nosotros hacemos órdenes de combate las explicamos paso a paso y decimos esto sería así, porque esa, porque lo más lógico o experimentando hemos llegado a la conclusión de que esto se hacía de esta manera o de la otra. ¿Por Claro. qué? Porque Luego técnicamente es así. a lo mejor tu grupo dice una cosa, pero luego hay otro grupo en no sé qué Sí, sitio que igual dice otro. evidentemente. Entonces, allí en vez de competir o decir quién tiene razón, pues
pues sería mejor, pues oye, pues nosotros creemos por esto, pues nosotros por lo otro, ¿no? Pues igual hay puntos que no se sabe, y puntos que a lo Correcto. mejor dices, hostia, pues igual vosotros tenéis razón, pues podría que sea, ¿no? Debería ser así. Lo que pasa que como siempre estamos en tierra de competencia y nosotros, pues yo pienso que no tenemos la verdad absoluta, nadie tiene la verdad absoluta ni la Mm, certeza absoluta en muchas cosas, a no ser que sea una cosa muy evidente, ¿no? Y esto se demuestra, por ejemplo, cuando hacemos el relevo de filas, la mutatio que se llama, ¿no? El mutate, que es el momento en el que el legionario de la primera fila pasa atrás y entra el de la segunda línea y él tiene que salir por el lado. Pues obviamente nosotros salimos por la derecha, pues había un grupo de recreación que salía por la izquierda, decíamos, no puedes salir por la izquierda porque está el escudo, tienes que salir hacia el lado donde no está el escudo, pero por un tema físicamente imposible. mm, Entonces, mm. cuando se lo explicamos, decían, hostia, pues es verdad, parece ser que sí. Digo, no, parece que ser que sí, no, es que experimentándolo te das cuenta de que salir hacia la izquierda es imposible. Entonces, tienen que salir sí o sí hacia la derecha, por una cuestión de seguridad, de espacio y de confort y de Sí, movimiento. sí, De sí, que, sí, sí, si sí, se... sí. Entonces, cuando se lo explicábamos decían, hostia, pues nunca nos lo habíamos planteado. Digo, pues a partir de ahora ya sabéis, no es que sea una base, una verdad absoluta, pero sí que es una base o una verdad que hemos experimentado y que hemos llegado a la conclusión que debía de hacerse de esa manera. ¿Por qué? Por sentido común y por lógica, porque no se puede hacer de la otra. No sé cómo Claro, demonios lo claro, hacíais vosotros, pero claro. evidentemente no tiene mucho sentido. Entonces, Ujú. deberíamos aprender y retroalimentarnos. Lo que pasa es que en este mundo también existe gente con mucho ego, ¿vale? Y gente que no le gusta que le expliques o que no le cae bien que tú le digas que las cosas no deberían ser o no tendrían que ser así, porque la lógica, bueno, pero es que esto es así porque lo digo yo. Pues se acabó. Con esta gente ya no puedes Sí, bueno, pero hablar. eso pasa en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el mundo de la numismática, pues también, pues, a ver, ¿cuál es Claro. el fin? ¿El fin cuál es? El fin es saber qué misión hizo tal o no sé qué, vale, pues ese es el fin, ¿no? Es verdad que igual hay gente pues que lo explica de unas formas, otros otras, pero el fin es ese. El fin no es decir, no, yo tengo razón. No, ese no es el fin. No es el fin, porque encima con eso, a ver, que todos hemos caído y caeremos en cosas así, ¿vale? Porque somos personas. Pero hay que reconocer que el fin es intentar averiguar, pues acercarnos un poquito a la verdad, ¿no? Entonces, claro, pues lo que es lo que tú dices. El fin es saber que esto no podía ser, por mucho que tú digas. No podía ser así, pues ya está. No sabemos cómo debía ser, pero ya está. O sea, Sí, hay gente que lo puede llegar a entender. Es más, nosotros a veces dices, hostia, pues mira, pues es verdad, tiene razón. mm, O nosotros entramos incluso en propios debates internos de decir, hostia, pues ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo debería ser si tal? Pues así, así, así. Pero luego esto a lo mejor intentas exponerlo o luego también mucha culpa tienen las redes sociales. Realmente la gente a través de las redes sociales se cree que tiene un escudo de invulnerabilidad que puede decir realmente lo que le venga en gana. Y eso a veces hay que ser un poquito más condescendiente, tener cierta educación ujú, y a veces pues eso ujú, va un poco con la personalidad de cada uno también, para que no nos vamos a mm. engañar. Claro, porque vosotros también tenéis grupos, ¿no? Tenéis grupos de Claro, foros, de Facebook, sí, de Instagram, de lo que sea. Sí, sí, de Telegram, también tenéis grupos de recreación. Sí, sí, claro, claro. esto. Entonces se trata un poco de compartir conocimientos y de estar abierto, de tener la mente abierta. Y hay cosas que son muy evidentes y otras cosas que son más interpretables, ¿no? Pero Ujú, ujú, en este caso yo le saco el punto de vista positivo a lo que me ha ayudado a mí en mi faceta de escritor. Por eso mis novelas pues tienen esa virtud que a lo mejor tienen también las de Ángel o las de cualquiera que haya puesto una armadura o que haya podido experimentar no solo vida militar, sino vida política, vida social, vida familiar. claro, Nosotros también claro, lo recreamos, claro. entonces tenemos ese acceso a esa información. Tenemos un Sí, sí, grupo sí. muy potente porque tenemos unas chicas que también hacen todo el tema de Dominae, de las esclavas, en este caso que también las vestían, las perfumaban, hacían los maquillajes, los peinados, etcétera, etcétera. Entonces, esa línea de investigación también es muy, muy, muy potente, las ornátriques, ¿no? que eran esas esclavas. ¿no? Entonces, Sí, ahí sí. tenemos mucho, mucho trabajo de fondo y esto pues da mucha información para cualquiera que sea escritor. Por eso, esto es lo que más nos podría acercar a esa experimentación que tú puedes leer en un ensayo, pero no es lo mismo leerlo que verlo, que te lo expliquen y que lo Claro, puedas claro. experimentar. Esto es Y eso es una virtud. o sea, puede haber dos ejemplos. La bici, ¿no? Te pueden explicar cómo ir en bici, pero hasta que no vayas en bici o nadar, ¿no? No lo vas a saber. Correcto. O, por ejemplo, una moneda. O sea, yo te puedo enseñar una moneda por aquí. Mira, mira, mira una moneda. Pero cuando la tienes en la mano, entonces no es lo mismo una moneda que experimentar lo que dices tú, porque es un objetivo distinto, pero
es una experiencia diferente. El verlo simplemente en un museo, de cogerla con la mano y saber lo que pesa un denario, lo que pesa un sestercio, que eso pesa. Un sestercio pesa Claro, 27 gramos, ¿eh? O sea, pedazo de claro. moneda. Bueno, entonces vamos a meternos ya con tus novelas. Tu primer libro es Misiva de Sangre, que es el que escribiste el primerísimo de todos. Y ahí pues hablas, bueno, voy a basarme un poco en lo que hay en la contraportada, ¿vale? Bueno, pues tenemos a un protagonista que se llama Tito Valerio Nerva. Estamos en el año 26 antes de Cristo, o sea que ya tenemos a Augusto como Augusto, ¿vale? Ya ha pasado Accio y todo esto. Muy a gusto Es- en su sí, posición de sí. poder. Entonces tenemos a este veterano legionario, ¿vale? Que sirve en la Cuarta Legión Macedónica de estandarte y, y tiene una misión, ¿vale? Que es ir a la conquista de las tierras cántabras y Astures. O sea, o sea, estás en Hispania, sale Tárraco también, o sea que lo tienes allí muy, muy cerquita. Y bueno, y hay unas tramas, porque por supuesto en la novela pues hay que darle, aparte del objetivo principal, lo que es esto, también hay que meter subtramas, ¿no? Que imagino que eso debe ser también un poquito complicado, ¿no? Para darle un poco de interés y todo esto, ¿no? Sí, 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 bueno, está la trama principal, que es la que se rige por el contexto histórico, que evidentemente es el telón de fondo que tiene una novela histórica, pero luego están las Ujú. tramas de ficción, que todo buen escritor pues sabe que tiene que atrapar al lector y darle algo Eso es, eso es. que tenga un interés extra, ¿no? Además de todo del seguir, pero una cosa es novelar la historia, ¿no? Eso pues hay autores que lo hacen, y otra cosa es incluir personajes de ficción, tramas de ficción e incluir a esos personajes reales dentro de esas tramas de ficción, que podrían haber pasado sí o no, no lo sabemos, porque no estuvimos allí. Entonces, Claro, evidentemente, claro. como no tenemos que creer las fuentes al 100%, pues a lo mejor sí que ocurrieron, ¿no? Pero sí que es verdad que le echamos un poquito de imaginación e intentamos captar un poco la historia, ¿no? Y en esa imaginación, porque ya veo aquí que dices, recorres las partes de Tárraco, ¿no? O sea, por suerte de Tárraco tenemos me parece que es en el ayuntamiento, un mapa enorme, una especie de, ¿cómo se llama? Eh, mm, Un callejero. una maqueta. Hay una maqueta enorme en Tarragona, en el ayuntamiento de Tárraco, y aparte, pues tú allí pues tienes que imaginarte, y luego yo creo que lo más complicado debe ser ponerse en la piel de alguien de hace 2000 y pico años, ¿no? O sea, eso debe ser, no sé, porque lo puedes hacer de dos maneras, o bien alguien contemporáneo, con la mentalidad contemporánea, lo metes en el mundo romano, ¿vale? Que entonces ahí estás cometiendo 200.000 errores, o intentar que esa persona sienta, comprenda el mundo como lo comprendería o como crees que lo comprendería alguien de esa época. Claro, no, hombre, hay que hacerlo con las gafas del siglo I antes de Cristo. No, no sirve de nada explicar, como tú bien dices, meter una mentalidad moderna en el siglo segundo, como no serviría de nada meter a alguien del siglo pasado en este siglo, porque tampoco encajaría. Entonces, hay que hacerlo así, ¿no? Hay que experimentarlo y hay que explicarlo desde esa perspectiva. Entonces, yo eso lo tengo clarísimo. Y en cuanto a la ubicación y al desarrollo de los escenarios y todo, pues hay que viajar, hay que hacer un viaje temporal. El propio autor tiene que meterse en ese momento, tiene que vivir y tiene que experimentar y tiene que creer cómo serían las cosas en ese momento, en base a esa investigación o a ese telón de fondo que tiene que haber trabajado previamente, ¿no? Porque hay que tener ciertos aspectos muy claros y el rigor nunca se puede perder. Yo pienso que esto es clave a la hora de hacer una novela histórica de cualquier época, ¿eh? Y Entonces, tú entonces viajaste mucho a la hora de hacer esta primera novela, hiciste muchos viajes y tal, por ejemplo, a la zona de los Astur cántabros para conocer un poquito, yo qué sé, alguna zona o el ambiente del campo, ¿eso lo hiciste o...? no, yo viajé desde casa. Viajé desde casa y es Ah, decir, a veces con las posibilidades que tenemos hoy en día a nivel ya, tecnológico, también, cierto. claro, hoy tenemos la ventaja esa, ¿no? Quizá 20 años atrás, pues a lo mejor sí que tendríamos que haber hecho ciertos trabajos de campo previos, de ir a haber conocido un poquito la zona, porque también es verdad que la distancia temporal es tan grande, lo que nos separa, que qué vestigio vas a encontrar hoy que te pueda dar cierta información, ¿no? Realmente no sé, si escribiera sobre una novela de hace 20 años, a lo mejor sí que la similitud
o los aspectos de ese trabajo de campo serían más fidedignos, ¿no? Pero hoy, pues vemos, como tú has dicho, tenemos esas maquetas, tenemos esos mapas, tenemos esa gente que se dedica a hacer esos trabajos de investigación quizá más etnográficos, etnológicos, geográficos, geológicos, y eso nos aporta mucha información. Hoy en día, con información, con una buena biblioteca, con unos buenos recursos literarios, con unos buenos manuales y ensayos, es decir, es lo que tú dices, hostia, pues tengo que investigar o quiero hablar sobre la batalla de Actium, pues que voy a ir a documentarme cómo eran los barcos de aquel momento. Entonces buscaré tratados específicos de cómo eran los barcos, cómo se combatía una batalla naval. Entonces todos los pequeños detalles son importantes. Hostia, es que la ciudad de Tarraco tenía una muralla y tal. Pues sí, intentaré indagar en ese momento y en tratados sin estudios. Por eso, detrás de la narración de las novelas, no solo hay una narración de la trama, que eso es importante, sí, pero quizá la trama es un 40% y todo el 60% del resto de trabajo que puede implicar una novela de esta índole es trabajo de investigación y de fuentes y de registros, que esto te quita muchísimo, muchísimo tiempo. No te lo quita, lo tienes que invertir realmente. ¿Por qué? Porque si no pusieras toda esta parte, carecería de sentido. O Claro, intentar claro. imaginarte y recrear e inventar eso, pues yo creo que no es Bueno, necesario, porque existe además quien lo ha investigado. tú eres un historiador que está escribiendo un libro, una novela. O sea, no es lo mismo a lo mejor que alguien que quiera hacer un cuento infantil en Roma, pues bueno, allí puedes tener más tragaderas, ¿no? Por así decirlo, pero claro, siendo que estás haciendo un libro en la época romana, eres historiador, vas a hacer una novela, pues bueno, quizá lo que la historia, pues bueno, sabes cómo moverte, ¿no? Sabes cómo investigar aquí, investigar allá, pero claro, a lo mejor el tema más complicado pues, puede ser el ponerse, como hemos dicho antes, en lugar de en esa mentalidad y luego, pues bueno, crear las tramas. Que imagino que también, por supuesto, nos basamos siempre a la hora de crear cosas en cosas que ya conocemos. Ahí tenemos, por ejemplo, Juego de Tronos, ¿no? Juego de Tronos, casi todas las cosas que salen son de otros momentos de la historia, o bien de Inglaterra, o bien de Bizancio, o bien de tal, que ha recogido y los ha puesto allí, ¿no? O sea, original, 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 no hay nada. Lo que pasa que vamos como innovando, ¿no? Se va innovando sobre lo que hay ya Adaptando escrito. un poco, ¿no? Eso es, Adaptando eso al es. momento y a los personajes. Aunque tengo que decir que a veces, yo esto es un secreto que lo comparto aquí con vosotros, Cuéntalo, cuéntalo, eh, cuéntalo. es un secreto y es que a veces no hace falta tampoco innovar ni inventar nada nuevo, porque o simplemente lo único que tienes que hacer es dejar que la historia se vaya desarrollando, porque es la misma historia, los mismos personajes los que te van guiando. Puede sonar un poco onírico, ¿no? Es decir, hostia, este es un flipado, se ha fumado aquí un porro ahora y me viene a explicar aquí sus historias. No, no, no. Realmente el que escriba un libro sabrá que muchas veces los personajes son los mismos que te guían y que te dicen hacia dónde tiene que ir la trama y por qué tiene que aparecer una subtrama, ¿no? Porque realmente a lo mejor en ese momento otro personaje que tú en principio no contabas con él sí que adquiere cierto protagonismo, cierto poder, cierto carisma y te pide que por favor hables de él y le escribas una subtrama. Entonces, a partir de aquí, la novela fluye, la historia fluye y aunque tú tengas un guión que tengas escrito y que lo tengas bien estructurado, puede ser que ese guión varíe. O es decir, yo puedo haber escrito 20 páginas extra y decir, hostia, es que no me encaja. Y borrar 20 páginas y volver atrás. Y volver a hacer y Claro, reescribir la claro, historia. claro, Entonces, claro. existe la posibilidad. O sea, que Sí, sí, son sí, sí. la propia historia la que fluye. Y esto parece mentira, ¿eh? Pero en el fondo, cuando uno hace un relato de ficción, otra cosa es un ensayo, ¿eh? Cuando tú haces un ensayo, evidentemente tienes unas fuentes, tienes que seguir un ritmo, tienes que seguir un guión. Pero con la novela histórica, o con la novela de ficción en este caso, el mundo es tan amplio, es como si jugaras a un videojuego de esos de mundo abierto, ¿no? Que puedes ir a donde quieras y Un puedes juego de rol, desplazarte y un un juego de juego de rol. rol, correcto. Es que es eso, es que no deja de ser un juego de rol. Yo he jugado muchos años a rol y sé lo que es. Entonces, ¿por qué no? Puedes inventar y puedes improvisar. Pues eso es lo que te lleva a la novela, ¿no? Por muy mucho que tengas tu guión establecido, pues ¿cuántas noches me he ido yo a dormir y he pensado, hostia, esto, levantarme, apuntarlo y al día siguiente, cuando me pongo a escribir, rehacer Y partes que luego, había hecho? y luego a ti no te pasa, no te pasaba en esa primera novela, porque claro, la primera novela es la novela, pienso yo, de las dudas. O sea, pero no solo Mucho. de las dudas de cómo va a ser, sino las dudas sobre ti mismo. De, ¿será bueno lo que estoy haciendo? ¿Estaré escribiendo bien? ¿Tendré un estilo correcto? Tal, o sea, me imagino que esas preguntas te vendrían, Y es vamos, que ahora seguramente yo me lea mi sigla de sangre y digo, hostia, ¿cómo pude haber escrito esto? Claro, porque a lo mejor ahora, con la evolución, ahora cuenta que he publicado mi novena novela, digo, hostia, es que ahora seguramente la última que he publicado, o la quinta que he publicado de la misma saga,
ha evolucionado tanto mi estilo literario, mi manera de escribir, los propios personajes y la propia historia y mi manera de plantear, de repasar, de rehacer o de enfocar, que seguramente Misiva de Sangre ahora, si la tuviera que escribir, la escribiría de otra manera. O si tuviera que revisarla, la borraría y la volvería a hacer de cero Pero prácticamente. era ¿Por qué? necesario Porque, escribir esa primera, era necesario escribir esa primera. Era claro, necesario, porque si no, no hubieras correcto. llegado donde estás aquí. Eso es un proceso evolutivo, es lo que Sí, tú sí, antes sí, lo has sí, dicho, sí. ¿no? Evolucionamos lentamente, pero evolucionamos, ¿no? Pues Eso eso es. es también en el modelo de escritura, ¿no? Seguramente Mm. ahora te lees mi última novela, Deuda de Sangre, la que publiqué el año pasado, que es una obra que va totalmente suelta, que no tiene pertenece a ninguna saga, y esa novela pues te da mucha más información sobre mí que la que te puede dar Misiva de Sangre. Entonces, también no es lo mismo escribir sagas que escribir libros que empiezan y acaban, ¿eh? También el proceso Claro, es diferente, claro, 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 es claro. muy diferente, ¿no? Sí, sí. Bueno, imagino que cuando te diste cuenta, tú querías escribir una novela única, pero, o sea, un libro sin continuación, pero me imagino que cuando te diste cuenta que eso a lo mejor necesitaba una secuela, ¿dejaste un final abierto o lo escribiste y luego dijiste, venga, vamos a seguir con... o dejaste el final abierto ya para una secuela? Son dos procesos diferentes. ¿Por qué? Porque cuando llegué al final me di cuenta que quedaba muchísimo por explicar. Entonces digo, ¿qué Vale, hago? Sé que voy a tener que escribir un segundo libro. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo cierro y doy la sensación de que no voy a escribir ninguno y engaño a la gente? No, no. El libro acaba donde acaba. ¿Por qué? Porque si no vale. hubiese tenido que escribir un libro como El Señor de los Anillos, hubiese sido enorme, ¿no? Entonces, en vez de hacer un libro de 1500 páginas, evidentemente, pues dice, haré 3 de 500 páginas, y es más o menos lo que sale la primera trilogía, que luego, evidentemente, la historia tampoco acaba, sí que se cierra en la primera trilogía, pero luego dije, hostia, es que esto tiene mucha chicha, digo, ¿por qué desperdiciar este momento? Y años después, cuando después de publicar la segunda trilogía, dije, pues entonces voy a meter ahora y voy a continuar. Y continué con el cuarto y el quinto Mm. libro, que son un proceso evolutivo de esa primera trilogía, porque quedan muchos flecos por resolver, muchos aspectos que no están cerrados completamente y obviamente la historia da para más. Y en Oye, cambio, cuando y... escribí la... sí. Dime. No, 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 sigue, sigue, sigue. Que cuando escribí la segunda trilogía, la de la saga Renovatio Imperi, que está ambientada en tiempos de Justiniano y de Belisario, en el siglo VI después de Cristo, cuando terminé el primer libro, sabía que habría un segundo, pero decidí cerrarlo como si la historia estuviera concluida. Sí, Probé sí, otra, sí, sí. experimenté otra fórmula. ¿Vale? Entonces, en el primer libro, cuando se acaba Herederos de Roma, parece que se acaba. Pero luego viene otro después, porque esa es otra fórmula. Nosotros los escritores también tenemos que experimentar y probar qué es lo que más les gusta o cómo podemos Claro. analizar también las tipologías. No, no deja de ser un estudio de mercado también, ¿no? El que Oye, está trabajando en esto. y esto, por lo que veo, es que está, porque a Ángel también le pasa, escribís un libro cada año. Yo creo esto tiene un enganche, o sea, el escribir os tiene enganchados y os gusta. Y realmente, ¿qué es lo que más te gusta de escribir? La recompensa final de la gente que te diga no sé qué tal, el proceso de que tu personaje, imaginarte dónde va, dónde irá, no sé qué y que eso sea un camino sin final. ¿Qué es lo que realmente a ti te gusta describir? Yo pienso que es un poco todo, ¿no? El proceso evolutivo, el proceso de creación es muy interesante, el proceso de redacción puede parecer farragoso, decir, oye, es que son muchas horas, sí, evidentemente son muchas horas invertidas, no solo en redactar, sino también en investigar, como hemos dicho, ¿no? Sobre todo en el tema de una novela histórica, ¿no? Pues es una novela más moderna, que no hace falta investigar tanto, pues porque son cosas que Ujú. experimentas tú, que las vives día a día, pues a lo mejor no es necesario tanto trabajo, ¿no? Pero sí que es verdad que el proceso evolutivo de los personajes, de la trama, es muy interesante. También bloquearte en ciertos momentos y calentarte la cabeza, pedir consejo a gente cercana o a mi mujer la tengo frita, ¿no? Hostia, me he encontrado que llego a este punto y ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo lo podría enfocar a esto para salir de esta...? O a veces eres tú mismo que tienes un mal día y hasta que no te visitan las musas, pues puede pasar Mm. el tiempo de dejar, oye, pues dejo una semana esta novela. Y yo hacía eso mucho, ¿no? A lo mejor estaba escribiendo hasta 2 novelas a la vez, ¿no? Irme a una, hostia, estoy bloqueadísimo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Empiezo otra historia y cuando la acabe vuelvo. O a lo mejor no la acabo, me bloqueo en otro punto, vuelvo a la Sí, sí, historia, sí, sí, mi sí, mente sí. hace un reset y vuelve. Mira, te voy a explicar una cosa que me ha pasado hoy precisamente. Hoy que estamos grabando, que es día 18 de mayo, ¿vale? Esto a lo mejor se emite Ujú. cuando más adelante. Pero bueno, hoy Sí. 18 de mayo, ayer 17 de mayo acabé de hacer mi última novela, ¿vale? Tengo en este momento 5 novelas escritas. Ayer acabé la quinta, que la acabé.
la dejé finiquitada, Mm, pendiente de revisión, de tiempo de enfriamiento y para volverla a retomar, ¿no? Pero acabé y dije, ¿qué hago? Hoy, día 18 de mayo, digo, me he levantado, digo, estoy de vacaciones en casa. Digo, mi mujer embarazada, trabajando, haciendo teletrabajo, digo, ¿qué hago? ujú. Hoy estoy aburrido, he dicho. Hace tiempo que no, que no dejo de escribir. Digo, ¿qué demonios hago hoy? Es el día, le digo a mi mujer por la tarde, digo, hoy Mm. es el puto día más aburrido de toda mi vida. Digo, ¿qué voy a hacer hoy? Y le he dicho a mi Sí. mujer, ¿empiezo otra novela? Y dice, ¿pero qué dices, loco? Otra novela. Y dice, espérate que se te va a abrir un libro importante ahora. Y dice, no empieces nada porque no lo vas a poder terminar. Pero sí que es verdad que he generado un hábito y una costumbre Claro. que casi mi vida sin leer y sin escribir, sin documentarme, sin hacer, mi mente va dando siempre ideas, O sea ideas, ideas. que digamos que cuando estás en un tiempo que no haces estas cosas, ahí se abre un vacío ante ti. Sí, Sientes un soy, vacío. soy drogodependiente. Claro, Hola, claro, soy sí, 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 Sergio sí. y soy adicto a escribir. Sí, No, sí. no, oye, bueno, pero es más sano esto que otros Sí, vicios, desde claro, luego. evidentemente. Pero bueno, o sea que, bueno, y una última cosa, bueno, antes de pasar a la siguiente saga, porque bueno, de aquí de esta saga tienes, has dicho que tenías 5 libros, ¿no? Sí. Porque aquí tengo puesto el último, el escudo del cónsul, o sea, tienes Mira, misiva de sangre. este es el escudo del cónsul, que es Sí, el cuarto, el y este cuarto. es el que se ha publicado ahora, Ah, vale, sí, es verdad, es verdad. Vale, Venganza vale, en sí, sí, sí. Laurups. Porque ese Este es eres el tú, quinto. ese eres tú, el de la portada eres tú, ¿sí, Ah, pues no? sí, me acabo de enterar. Sí, sí, sí. Vale, vale. Entonces, o sea, aquí hay 5 libros de esta saga. Y luego tenemos una saga que es que te vas. A ver, no dejas bueno, sí, dejas la antigüedad, entre comillas, de antigüedad tardía, pero te vas a otra época completamente distinta de Roma. O sea, hay un contraste y te vas a la época de Belisario y de Justiniano. Y además, los persas sasánidas. Luego, pues eso, o sea, que encima es una época muy diferente, muy distinta, con unos conceptos sobre la vida distintos, con una religión distinta. Con Constantinopla, te tuviste que informar de cómo era Constantinopla en esa época, eso debió ser Esa sí que la una... visité. Ahí sí que estuve Mm, visitando Constantinopla. Hice un trabajo de campo. Y sí que estuve, aproveché que estuve allí sí, 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 y en sí. ese viaje que tuve en Constantinopla, hace ya unos cuantos años, algo me llamó, ¿no? Me llamó algo al estar allí y decir, hostia, este momento de esplendor de ese imperio romano de Oriente, ¿no? Ese momento de renacimiento, de reflorecimiento, de ese sueño de Justiniano, de ¿No? esa renovación, Y pues además un periodo también a nivel numismático también está muy abandonado y tiene un montón de monedas, pero es un periodo desconocido. O sea, desconocidísimo. Sí, sí. cuando a mí me hablan de, claro, ahora sí porque estoy un poquito más puesto, ¿no? Pero y además recuerdo que me parece que hiciste algún programa o alguna charla del tema del imperio, bueno, del imperio bizantino de esto de Oriente, ¿no? El imperio romano de Oriente. Pero es un mundo desconocido encima que llegó hasta el final bueno, dicen que llega hasta el final de la Edad Media, ¿no? Una ciudad ahí acosada solita, pero la heredera directa de Roma. O sea, es algo increíble que 500 años atrás haya estado ese heredero que era completamente diferente. Pero no sé, que no deja de sorprender y lo poco que sabemos del mundo bizantino, de todos esos emperadores que al parecer era un mundo muy cruel, se cortaban las narices y no sé qué. Bueno, unas historias. Bueno, no, y además que es una antigüedad tardía, pero es tarde antigüedad porque hay gente que dice, no, es que Roma cae en el 476 y ya se acaba la edad antigua y empieza la edad media, ¿no? Dices, sí, mm, te levantas en el no sé cuánto, el día antes de que caiga el Imperio Romano, te levantas y estás en la edad antigua, y al día siguiente te levantas y ya estás en la edad media. Evidentemente no, es un proceso continuo y evolutivo porque los historiadores claro. necesitamos marcar unos periodos, ¿no? Pero sí que es verdad que esta tardoantigüedad o esa Roma de Oriente, esa Constantinopla y ese Imperio Romano de Oriente
persiste durante muchos siglos. No es lo mismo la del tiempos de Justiniano que la del tiempo de Constantino Paleólogo cuando cae en manos de los turcos. Ha evolucionado mucho también ese imperio romano de Oriente, pero yo cojo Sí, esos sí, sí, primeros sí. momentos, esos primeros siglos o esas primeras décadas después de la caída de Roma, cuando todavía existe esa herencia más plausible que se puede palpar, ¿no? Entonces, este momento para mí es un momento de gloria, de Sí, 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 renacimiento, de sí. reflorecimiento, y dije, ostras, pues con todo lo que vi yo allí, Santa Sofía, las cisternas de Justiniano, las murallas teodosianas, lo pude palpar, lo pude visitar y pude decir, hostia, esto es espléndido, esto se merece una novela, se merece una novela, y Sí, va y sí, me sí, salen sí, sí, tres. sí, O sea que, sí, sí. imagínate, Bueno, ¿no? Porque, además, porque la historia es tan... no sé si te escuchaste el especial que hizo Carlos de Miguel sobre Sí, Constantinopla, que, claro, hizo, me parece, cuatro 4 programas, programas, sí, y en sí, el sí. último habló sobre Constantinopla, que yo la desconocía completamente. O sea, una pasada. O sea, yo digo, madre mía, qué ciudad debió ser. ¿Qué ciudad debió ser con ese palacio enorme que iba de un lado a otro? Bueno, bueno. Y bueno, pues eso, este libro, el primer libro de esta saga, que me parece súper interesante. Bueno, visto así, me parece más exótico y más esto que la primera, a mí, personalmente, Sí, por el tema claro. de Belisario, de Justiniano y tal, ¿no? Pero bueno, estaba pues Cayo Vitelio, ya en el año 527 después de Cristo, ostenta el rango comandante de los Bucelari, que no sé quiénes eran. Un eh, ejército privado de Belisario, son ejércitos privados. vale. Sí, y que sirven bajo las órdenes de Belisario, de Flavio Belisario, en la guerra que el imperio está librando contra los persas sasánidas. Vale, pues este hombre es uno de de los hombres de confianza. En ocasiones no se deja de, bueno, pues a veces duda de las decisiones que toma este hombre. Pero bueno, la guerra es dura, el enemigo, y al parecer hay una traición, ¿vale? Y entonces este hombre lleva a Constantinopla a estos traidores para ser juzgados. Sin embargo, al parecer debe tener problemas porque debe ser una ciudad muy corrupta en todos los estratos de la sociedad y, bueno, pues eso no será tan fácil demostrar que todos estos son traidores, que todo sea justo, ¿no? Debe ir un poco por ahí la cosa, ¿no? Imagino. Debe tener ahí Sí, problemas. es una historia así un poquito de guerra, de lealtad, de Belisario y este personaje, Cayo Vitelio, que sirve bajo sus órdenes, pero claro, todo se complica un poco cuando esos traidores son llevados a la corte en Constantinopla, porque ahí es donde surge un poco la trama, ¿no? El tema de la corrupción, de que no todo es tan sencillo, que hay muchos intereses, y aquí Cayo Vitelio pues se da un poco cuenta de cómo es la Constantinopla de aquel Mm, momento, ¿no? mm. Evidentemente hay una trama de conjura, de conspiración, dentro de una trama de guerra, de expansión bélica también. Entonces, es un poquito eso, ¿no? El contexto principal y una trama en la cual pues yo intento meter un poco de chicha, de chichilla, para que la gente No, claro, claro. se entretenga un poco pues, con esas conjuras, con esas traiciones, corruptelas políticas, que esto pues lo ha habido, lo habrá y es condición casi humana. ¿No? Entonces, en este momento, en esta Constantinopla de este siglo VI, con sus vicisitudes y con sus historias y con sus movidas, porque las hay muchas, pues evidentemente también todos estos intereses políticos afloran y afectan a todos los ciudadanos. Y este hombre que está posicionado en un buen sitio, muy cerca de uno de los personajes más importantes del momento, que es Sí. Flavio Belisario, pues asistirá a todas estas situaciones y se dará cuenta de cómo es la Constantinopla y el Imperio Romano de Oriente del momento. ¿no? Y Ujú. además será compañero suyo durante toda la saga en toda esa expansión que es la Renovatio Imperii, en ese proyecto de conquista de los territorios perdidos del Imperio Romano en Sí, Occidente. O sea sí, que sí, sí, sí. irá con él, irá con Belisario en todas esas campañas en el norte de África contra los vándalos, en Italia contra los ostrogodos. O sea que es un viaje también, una experiencia Y esta saga, vital. y esta saga continúa, es decir, tiene tres libros. O sea, el libro 2 es Águilas en África, el libro 3 Roma Inmortal, y continuará, ¿no? Imagino, porque no ha terminado en Roma Inmortal Bueno, o no lo En Roma sabes. Inmortal se cierra la trama, Ah, sí que se te voy a decir que cierra. se cierra Ah, la vale, trama. La conquista evidentemente continuará, pero aquí las vidas de nuestros personajes pues llegan a un vale, punto de final. Entonces, no sé vale, si habrá una cuarta entrega. En este momento el cuerpo no me lo pide, yo creo que la cosa vale, queda bastante vale, zanjada vale. y evidentemente con estos tres libros
yo creo que la historia es suficientemente extensa porque cada libro tiene más de 400 páginas. Nos vamos casi a 1500 páginas de saga Jolín, sí, también. sí, sí, sí. Yo creo que puede dar para bastante. Y es lo que tú dices, sobre todo es el exotismo, ¿no? Es un periodo poco conocido, un periodo diferente a la Roma que estamos acostumbrados a tratar y a estudiar. Por tanto, yo creo que es un culto y es un honor, para mí ha sido un honor poder hablar de estos personajes y evidentemente, como tú bien dices, llama mucho la atención, ha tenido muy buena acogida y muy buena crítica. ¿Por qué? Porque precisamente nos traslada a un momento peculiar, Claro. y un momento que la gente tiene curiosidad, porque casi nadie te ha explicado cómo era la Roma de Justiniano, ni cómo es a Constantinópolis, y cómo evoluciona y en qué momento se encuentra ese imperio y qué es la Renovatio Imperi, ¿no? Hostia, Claro, Renovatio porque Imperi. además tú allí te da la oportunidad también de hablar un poco del Imperio de Oriente, de hablar un poco de todo eso que te hace un poco, bueno, pues, no sé, pues disfrutar de que la gente no, pues claro, de la época de Augusto, pues bueno, hay más gente. Mucho, claro, claro. Claro, es más mainstream, ¿no? Es más Sí. mainstream. Pero esta parte es como más exótica, como dices, y te da la oportunidad también de disfrutar escribiendo, investigando y sabiendo que la gente que lo va a leer, pues igual no está tan puesta aquí y le vas a orientar por primera vez en este mundo. ¿Y Es un cuál, y cuál, privilegio, y poder cuál, cuál descubrir de... todo esto, Sí, sí, hombre, vamos, y tanto. para mí, como ¿Y autor. cuál es las dos de las sagas? Ya sé que son dos tus hijos, son todos maravillosos los dos. Ahora que vas a tener mucho más que los libros, por supuesto. Pero estos hijos que has tenido de escritura, ¿cuál es el que más te gusta? Primero la saga. ¿Cuál es la saga que más, no sé, que dirías, hostia, pues me voy a dar una isla y solo te puedes llevar una de las dos sagas? ¿Cuál me llevaría? A ver, me llevaría la de Valeria porque son 5 y me da para más, porque Ah, tengo vale, más lectura, más tiempo de lectura. Es vale. verdad que también es verdad que la saga de Valerio, los 3 primeros, son muy exclusivos, y el cuarto y el quinto le aporta un extra que es de calidad, porque es que ya no solo es en España, sino que llegas hasta Roma, ¿no? Y el quinto ya es totalmente desarrollado en la ciudad de Roma, que es para mí espectacular, es donde Vale, se resuelve casi todo, claro. entonces eso ya da mucho, ¿no? Pero también es verdad que le tengo mucho aprecio a Herederos de Roma y a la saga Renovatio Imperi, porque para mí también ha sido un descubrimiento todo este periodo, ¿no? Todos hemos, como bien dicho, hemos escuchado muchísimo sobre Augusto, sobre la República, sobre las guerras civiles, sobre Actium, sobre las guerras cántabras, pero sobre esta Roma desconocida, este imperio romano de Oriente, casi que ha sido como un descubrimiento para mí también. Me he empapado muchísimo, Ya. he investigado muchísimo sobre el tema, he hablado mucho sobre ella, y escribirla para mí también ha sido un reto, porque es irme a una Roma totalmente diferente. O sea, tienes las dos Romas totalmente opuestas. No opuestas del Ujú. todo, pero sí que son dos Romas que en un mismo momento, si las pones, las dos no podrían convivir juntas. Ya, no, no, Entonces, sí, 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 claro, claro. entonces Hombre, es eso. digamos claro, yo por ejemplo, en el tema de las monedas, tanto Roma, tanto Roma, tanto Roma, que digo a veces, hostia, a veces decimos, oye, vamos a cogernos una moneda del reinado de la reina Victoria porque molan y tal y cual. O sea, también te apetece a veces salir un poco de lo que estás habitualmente para coger un poco de aire. Y yo me imagino que esta te dio aire. A lo mejor te dio un poco de aire de decir, oye, vamos a una cosa que es diferente, que encima hay mucho por investigar, la gente no lo sabe tanto, ¿no? Y yo creo que también te dio un poco de aire, ¿no? En ese sentido. Sí, cambias totalmente el concepto y te Claro. vas a otro momento histórico con otras vicisitudes, con otra idiosincrasia. Es totalmente diferente, pero también es verdad que al salirme de las sagas, pues cuando escribí Deuda de Sangre, que es un libro que va solo totalmente, también me salgo de la línea y no me pongo la obligación de tener que hacer sagas. Y eso Ah, también, es quieras que no, verdad, es hace verdad. un cambio. Deuda de Sí. Sangre es un libro que no es de sagas, es un libro, No, es no. verdad, cierto, cierto, Este es cierto, un que libro es que lo el que empiezas y lo faltaba. terminas, sin Sí, 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 sorpresas. Es sí. decir, tú vas a ver el principio y vas a saber que al final se acaba y no va a haber nada más. Es que no voy a Mm, escribir nada más, porque la gente me pregunta, hostia, después de haberme leído, ¿podrías hacer un segundo de no sé qué? Digo, no. Yo creo que este proyecto era para ser un único libro. Y entonces está Vale, ambientado en tiempos de Trajano, entre la Primera y la Segunda Guerra Dacia, pero lo puedes leer sin miedo a tener que comprarte ningún segundo libro. O sea que eso vale. también es un reto para O mí, sea ¿eh? que estás representando la época de Augusto, representas la época de Trajano
representas la época de Justiniano y bueno, ¿y qué es lo que te tienes ganas de representar? Bueno, pues evidentemente entre esos 5 libros que te digo que ya tengo terminados, en mi proyecto, este último que he acabado de redactar ahora, es quizá el que más me ha llamado la atención, me ha gustado muchísimo y será el que publicaré para abril del año que viene. Este sí lo quiero Vale, sacar sí o sí porque el proyecto es impresionante. Tan solo te voy a decir, así a modo de avance y de exclusiva, ya si hacemos un poquito venga. damos un poquito de información y que la gente se muerda un poco las uñas, y es que para abril del año que viene quiero sacar un libro que va a estar ambientado ni más ni menos que a caballo entre el siglo XIII y el siglo XII antes de Cristo. Vale. Vale, no sé, me puedo imaginar siglo XIII, siglo XII, micénicos, hititas, Egipto. Sí, sí, no sé, bueno, pues sí, por ahí, por todo eso. Hay mucho que. Ostras, ostras. Sí, 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 sí. sí, sí. Lo terminé ayer, como te dije, lo terminé ayer y realmente puedo decir que me siento súper a gusto de O haber sea que podido o sea, escribir eso. ayer terminaste el del siglo XII y Sí, el siglo XIII antes de Cristo, madre mía. sí, 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 sí. Madre mía, bueno, pues muy guay. Otro Evidentemente aire fresco, repasarlo, tendré que claro. maquetarlo, pero mi intención es, los otros 4 que tengo escritos, sí que están muy bien, pero evidentemente ahora tenía la necesidad de escribir esto y cuando lo acabé dije, hostia, es que tengo que publicar este sí o sí, porque creo que Claro, es claro. algo de lo que no se ha escrito casi nada y que pienso que es un buen momento el año que viene para sacarlo, porque creo que puede gustar bastante. Y encima, tal como he Hombre, enfocado yo la obra, va a ser muy, muy llamativa porque yo creo que le va a gustar. Nunca me he avanzado tanto, nunca he dado una información con tanta antelación. Pero bueno, ya que estamos y que me has hombre, tirado pues de la sí. lengua, soy facilón, Bueno, yo. pues Sergio, oye, yo espero que, bueno, hemos estado tiempo hablando, ¿eh? Yo digo, bueno, le digo a Ana, estaremos hora y media, tal. No, no, que ha dado de Que sí. llevamos ya casi Yo dos espero, horas. claro, yo espero que hayas disfrutado de la charla, Sí, mucho. que hayas estado a gusto. Ya ves que soy preguntón, ¿vale? Me gusta mucho Bueno, de eso se preguntar. trata. A Claro, eso he eso venido es. aquí, a que me preguntes, ¿no? Eso es, eso es. Y bueno, yo creo que la gente que verá, pues te conocerá más a Sergio Alejo, conocerá su obra, ¿vale? Porque, claro, yo pensaba que tenías menos, es verdad. Tienes los 5 libros de la primera saga, 3 libros de esta, que ya hacen 8. Luego tienes ese que va solo, 9. Este que has escrito que has contado ahora, 10. Más luego lo que tengas por ahí que. Y luego los libros de divulgación, que son 13 libros por ahora, Sí, ¿vale? correcto. Uno Bueno, sin publicar. este último que te he dicho todavía no ha salido. Entonces son Eso. 9 novelas y 3 ensayos a día de hoy. Son O sea, 12. son 12. O sea Son que, 12. Vale, oye, correcto. ya ese, ¿eh? Ya Sí, sí, ves. jolín, no puedo coger. Desde el Vamos, 2015 vas que a llenar. empecé. Has llenado ya una balda de estantería o aún falta, ¿no? Falta un Sí, sí, poco. sí, tanto, Es el tanto, sí, sí, objetivo, sí. ¿no? Correcto, correcto. Bueno, mira, cuando nazca mi hijo le puedo decir, mira, todo esto ha escrito tu padre, venga, empieza. Claro, Cuando tenga claro. Sí, edad, sí, 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 empieza, sí. que tienes que seguir las sagas, ¿eh? Las Sí, continuarás voy, tú. no, 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 no le metas presión que igual dirá, no, no puedo llegar a donde estuvo mi padre. Dios mío, qué carga, qué carga. Sí, sino que sea futbolista y me jubile, como quieren Eso, todos los padres ahora. eso. Bueno, pues nada, Sergio, oye, un placer, me lo he pasado Igualmente, estupendamente. Y oye, pues bueno, pues que vaya todo muy bien, que vaya el parto perfecto. Y bueno, y cuando ya pues tengas más tiempo, me imagino que durante todo ese tiempo querrás estar tranquilo y dedicado precisamente a tu mujer. Y entonces, pues eso, pues cuando podamos, pues volvemos a tener una charla de lo que sea. perfecto. Me gustaría hablar de los hititas, o sea que Eso acuérdate es. de los hititas. Y Bueno, eso bueno, ya, sí, sí, cuando tengamos tiempo, no te preocupes que lo organizamos y hacemos un chat en directo o lo que sea para que la gente pueda participar venga, y hablamos perfecto, sobre los hititas sin ningún problema, ¿eh? Cuenta con ello, perfecto, Jesús, yo encantado. perfecto. Bueno, Sergio, venga, pues oye, te dejo ir a cenar y encantado, Igualmente, un ¿vale? placer. Venga, venga, Cuídate hasta mucho, luego. Jesús. Un A saludo. ver.